Pues sí, señores. Eh, el mundo de los servicios de inteligencia, yo lo he conocido de costado, pero por la literatura, no he trabajado en ningún servicio. Entonces, claro, desde chico a mí me han atraído las novelas de espionaje, etcétera. Las novelas pues, de clásicos de la inteligencia británica, como Graham Greene, por ejemplo, ¿no? Y así, Le Carre, por ejemplo, que ha muerto hace poco, en fin. Pero uno llega a la conclusión, o por lo menos se dice mucho, que los jefes pueden pasar, los jefes, los ministros pasan, pero hay gente clave que está ahí y de repente no figura mucho, pero es el que sabe la vida y milagros de todo el mundo. Parece que estamos ante un caso. Una persona autorizada para hablar de estos temas, mucho mejor que yo, por supuesto, es el coronel Juan Carlos Liendo, es jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. ¿Cómo está usted, coronel? Muy bien, Chema, buenos días. Un gusto estar contigo compartiendo este espacio. ¿Le interesó a usted el tema de la inteligencia, los misterios del poder, los secretos, etcétera, desde antes? Bueno, ¿Desde claro, joven? desde muy joven, desde Desde muy teniente, joven, desde teniente. cuando los oficiales del ejército abrazamos ciertas especialidades y yo fui calificado en inteligencia. Era el modelo, el último remanente, digamos, del modelo de inteligencia de la Guerra Fría, y realmente fue apasionante y cambió mi sentido, mi aplicación de la carrera militar, ¿no? Una actividad imprescindible, Es imprescindible. de conocimiento previo imprescindible para la toma de decisiones. Absolutamente, absolutamente. Y tuve la oportunidad de formar con varios oficiales, integrar un cuerpo de inteligencia militar que fue clave, decisivo para la derrota de las organizaciones terroristas. Bueno, nada de eso se hace muchas sin cosas. inteligencia. Era imposible combatir a Sendero sin inteligencia. En los primeros años de Sendero faltó inteligencia, en mi opinión. Y entonces las tácticas que se han empleado han sido equivocadas. Después ya la cosa se afinó, me parece, no lo sé. A ver, puede existir controversia, pero la inteligencia no es una actividad o un fenómeno que puede verse en forma independiente de otras variables. Okay. La inteligencia está amarrada con la toma de decisiones políticas. Entonces puede haber muy buena inteligencia, pero el que no toma la decisión. Inteligencia no decide. No decide. Ese es el punto. Cuando inteligencia decide, inteligencia se corrompe. Cuando se mezcla la inteligencia con la política, el político aborda la inteligencia y retorna a la política. Pero inteligencia no puede inmiscuirse en la política porque se corrompe y falla. Entonces, esa fue la caída de Fujimori, ¿no? Exactamente. Exacto. Eso fue lo que pasó. Muy bien. ¿A usted como persona de inteligencia le molesta, le friega darse cuenta de que el político que está absolutamente en la calle está tomando una decisión equivocada por razones completamente subalternas, ¿no? Porque el partido dijo, porque le dijo... Y siendo el informe de inteligencia que lo obliga prácticamente a tomar otra decisión, bueno, y se enterca en lo otro... bueno, cuando era joven me podía molestar mucho. Ya no. Ya no, porque uno aprende con los años, Chema, y seguro podemos estar de acuerdo, la realidad es como es, no como me gustaría que fuese. Correcto. Entonces, molestándome, no gano nada. Lo que sí me permite es entender por qué lo hace y cuáles son las falencias, ¿no? Tanto de uno u otro lado. ¿Por qué no se respetan los reportes de inteligencia? ¿Por qué el político no los lee correctamente o no le interesa o los desecha? Y tenemos una experiencia muy rica en todo eso. En la parte militar del gobierno militar, la toma de decisiones con inteligencia es mandatorio, está ahí, está en el chip. Ollanta Humala lo comprendía de una manera, a su manera. Pero si vemos el fenómeno Fujimori, con mentalidad japonesa y pragmática, seguía muy bien, implementaba muy bien sus decisiones con información precisa y oportuna. En un momento se corrompió y eso se puede hablar bastante. Pero en el caso no es por inteligencia, sino por corrupción, por quererse mantener el poder, en fin. La corrupción e inteligencia es interesante porque va por dos factores. La droga de la política. Sí, es la droga del poder. La droga del poder. Inmiscuirse, dos cosas implican la corrupción de inteligencia. Esto es histórico, ¿no? Es inmiscuirse en el poder, Chema, y también al mismo tiempo
realizar prácticas de inteligencia amorales, sin Eso moral mismo. o inmorales, contra Eso la mismo. moral o sin moral. Entonces, Sí. a la larga, la práctica de actividades de inteligencia amorales, inmorales, terminan con la corrupción de toda la organización y la caída de los regímenes. Eso es inevitable. El otro día han venido acá, hay una generación de jóvenes investigadores, hablando de inteligencia, periodísticos, que sacan estos portales que aparecen en internet. Y el otro día me hacen reparar, me dicen, fíjate en un nombre clave en la actual coyuntura, como dicen algunos, y es nada menos que el señor Conejo, el famoso Conejo. Digo, ¿qué es este Conejo de la suerte? Y me dice, no, es la persona que acaban de nombrar Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, que es el señor Martín González Sánchez, que es una persona que ha estado mucho tiempo, que parece que es el hombre imprescindible en este cargo, ¿no? ¿Usted ha oído hablar de él? Bueno, sí, obviamente uno se entera por periódico Fuente Abierta y uno conoce un poco el ámbito, y sí, efectivamente existen personas que o se hacen indispensables o resultan indispensables por la experiencia que tienen, los contactos y el manejo de información que tienen con ellos, ¿no? Entonces, cuando existen personas que tienen un nivel de manejo de información superior al que toma las decisiones o toma las decisiones, entonces ahí es donde se les necesita. No estamos hablando de la intención, las intenciones pueden ser diversas, pero ¿Para bien o para mal? para bien o para mal, Para exacto. bien o para mal. Entonces, El bisturí puede servir para salvarte la vida o exacto. En este caso, cortarte el cogote. este nombramiento cobra singular importancia. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones políticas en los últimos 20 años y mucho del empleo de los organismos de inteligencia ha sido bajo una sombrilla ideológica de la izquierda progresista, de los caviares. Entonces, en los últimos 20 años ha primado la ideología para administrar los servicios de inteligencia. Así como en la época de Fujimori primaba el pragmatismo, en los últimos 20 años primaba la ideología. Hoy estamos regresando a la política real y el gobierno de Castillo está haciendo lo que le corresponde a alguien que tiene el poder. Conseguir a la persona que tiene información, que maneja información, que puede entenderla, leerla o administrarla y la pone a su servicio. Eso es un arma muy poderosa. Un arma muy poderosa, pues información es poder. Siempre lo ha sido y siempre va a ser. Y información es poder, más en esta época donde hay tanta información cruzada que hay que administrar. Este hombre parece que ha sido clave en la famosa reunión de Vizcarra con las señoritas o estas damas de la Fiscalía. Bueno, de acuerdo a la información que sale en prensa, así es, y también está, creo que estaba a cargo de la vigilancia del juez Inostroza, que salió a España, tuvo un proceso de investigación, sea como fuera, sea como fuese, sí. Esta circunstancia necesariamente obliga a evaluar la aproximación política de las informaciones con el poder, lo cual es un signo de corrupción, digamos, de posible corrupción, lo cual es peligroso, ¿no? La pregunta que se abre es, ¿el poder lo está utilizando a él o es al revés? Él está utilizando al poder. Lo que sucede para tener poder él. Bueno, eso entonces ya no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de política. Estamos hablando de política. O sea, ahí eso no es un tema bueno, es un tema de inteligencia para obtener la respuesta, pero ya nos involucramos no en una dinámica de gestión de información, sino política. Es que, por ejemplo, el caso de Hoover en Estados Unidos, ¿no? Claro. Edgar Hoover, varios presidentes lo querían sacar y no lo podían sacar. Muy importante porque Edgar Hoover estaba alineado no con los políticos de turno, sino con la estructura, ¿no?, de la estructura del complejo industrial militar de Estados Unidos, que era quien tenía el poder. Edgar Hoover respondía a esa estructura de poder. Sin embargo, acá respondemos a la persona que está en el poder. Aquí en el Perú no existe una estructura de poder. Castillo y su gobierno sí tienen un programa para implementar una estructura de poder. Todavía no están en condiciones de hacerlo. Mientras tanto, las aproximaciones de inteligencia están a la persona o a los grupos particulares. Vamos a poner algunos ejemplos prácticos, digamos, manual de inteligencia para obtener determinados fines.
quiero hacer la Asamblea Constituyente. Quiero hacer la Asamblea Constituyente y yo necesito, evidentemente, voy a copiar firmas, voy a copiar esto, etcétera. ¿En qué me puede ayudar la inteligencia? Bueno, en mucho. A ver, si nos aproximamos a la coyuntura actual y con este gobierno, lo que está haciendo el gobierno es consolidar su poder para el cambio de las estructuras políticas, económicas y sociales. La Asamblea Constituyente apunta sobre eso. Sí, luego es el poder. Luego la inteligencia. Es el verdadero poder. Luego es el gobierno. Exacto. Nada más. Luego, Nada más el poder. Exacto. Luego la inteligencia bajo un gobierno como el actual va a estar orientada a obtener información sobre los obstáculos y los peligros para que ellos cumplan sus planes. Ejemplo, yo necesito que la ciudad X me recolecte firmas. ¿Qué puedo hacer para ello? Bueno, en primer lugar puedo condicionar al alcalde, puedo condicionar al gobernador, puedo condicionar a las fuerzas vivas si le conozco información. Bueno, eso es lo que hacen los servicios secretos cubanos, venezolanos, nicaragüenses para mantener permanentemente el poder en sociedades que no son democráticas. Claro. Entonces, yo con esa información los tengo controlados, pues. Sí. Bueno, y me apoyan con entusiasmo. ¿Eh? No dicen, me han censurado. No te han censurado, al contrario, eso es algo que es muy poderoso. Sí, definitivamente, es muy poderoso. Y esa visión no solamente es una visión local, es una visión histórica propia de la actividad y que sucede en todo el planeta, ¿no? Lo que sucede es que en este gobierno sí tienen objetivos concretos, mientras que en los últimos 20 años la izquierda liberal progresista ha estado orientada en construir una agenda, en crear una realidad social, claro. O sea, que tomar política sobre humo. Otro tipo de consensos, digamos. Buscar consensos, claro. Mesas de diálogo, y por todo ejemplo, eso ha resultado siendo humo. ¿El presidente recibe diariamente un informe de inteligencia? Debería recibirlo. Por ejemplo, si el presidente me quiere contratar a mí, él le pide a usted un informe, o a inteligencia le pide un informe sobre quién soy yo. Ese es su trabajo. Debería ser. Y no solo sobre si soy buen profesional o no, sino cómo es mi vida. Todos los riesgos completos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy un consumidor de drogas secreto, clandestino? Me dan una responsabilidad de Estado. O un pedófilo. O lo que sea, que puede salir en el periódico y me fregué, o se fregó. No, yo no. El Estado se frega. Que eso suele pasar. Definitivamente. Es más, sobre los gobiernos y sobre los países hay intereses. Y los enemigos adversarios precisamente hacen cosas malas para que esos gobiernos fracasen. Quien está encargado de neutralizar todos esos esfuerzos enemigos para el fracaso interno es la contrainteligencia. Pero hablamos, pues, Chema, ya de la evolución de todos estos conceptos y estos trabajos. Y hoy los países desarrollados, los países serios, tienen organismos institucionalizados que manejan más allá del gobierno de turno. Debería ser. Tienen que serlo. Se supone que tenemos objetivos nacionales. Sí, permanentes, que son la existencia del Estado. El problema acá es que estamos... Que se adaptan a ciertas circunstancias, pero son permanentes. Por ejemplo, política de fronteras. Exacto. No solamente eso, sino mantenimiento del sistema democrático. Claro, y aquí estamos ante la destrucción del sistema democrático para la imposición de otro, ¿no? Ese es el problema. Claro, ese es el problema. Ahí la inteligencia es absolutamente clave. Imprescindible. Me parece que no tenemos muy claro esta idea en la cabeza. Es que las limitaciones en conocimiento sobre política, de ser política en el Perú, son muy grandes. Felizmente ya en una universidad ya se está enseñando un poco esto. Yo dicto un curso de estos en una universidad acá en Lima. ¿Cómo se llama su curso? El curso es Inteligencia Estratégica. Claro, para pregrado dentro de la carrera de Relaciones Internacionales. Ahora la inteligencia tiene más medios, por ejemplo, aparatos, por ejemplo, definitivamente. Cámaras, por ejemplo, una serie es mucho más complejo, o sea, todo es mucho más complejo que antes, ¿no? Por la capacidad tecnológica, como bien mencionas, de obtener informaciones, nunca se ha producido en esa magnitud, en la historia. Dice la leyenda, no sé si será verdad, que en la época de Hoover tenía cámaras en los hoteles. Pero claro, eran pues unas cámaras comparadas con las actuales que había que ocultarlas detrás de un aparato gigantesco. Sí. Y además hacían ruido las cámaras. Sí, Dicen que así los tenían los Kennedy. Bueno. Un montón de esas cosas. Un montón de personas. Ahora ya las cámaras que tenemos son pues absolutamente... Sí, cámaras, micrófonos. Y se ha abaratado todo. Sí,
Antes esos equipos costaban mucho dinero y ahora la nueva tecnología permite a disposición del ciudadano o del crimen dispositivos de obtener informaciones que antes eran muy difíciles de obtener. Por ejemplo, las interferencias telefónicas, las También. intervenciones telefónicas ahora las puede hacer un privado con toda tranquilidad. Y pueden estar escuchando esta conversación a través de nuestros teléfonos desde China o desde Yo por eso, Checoslovaquia sin oiga, ningún y problema. encima, además, entregamos todos nuestros datos a unos poderes que ni siquiera sabemos quiénes son, Cierto. que son pues estas estas transnacionales que son Facebook y compañía y todo lo demás. Exacto. Estamos completamente desarmados, Sí, prácticamente. Antes el secreto, ¿se acuerda usted qué importante era? Secreto militar, ¡pa! Un sello, ¡pum! No se enteraba nadie. sí. Ya no funciona eso. Bueno, los principios continúan. Se necesitan nuevos métodos. Pero técnicamente... Pero ahí tiene Chema, por ejemplo, que en el caso de los servicios secretos rusos se conoce mucho que las informaciones secretas, la administración de información secreta están regresando a la máquina de escribir y transmisiones físicas de documentos, que no sabía eso. sí, son mucho más seguras que usar las redes, ¿no? Puede demorar tal vez tiempo, pero hay métodos, digamos, tradicionales que no son captados por tecnología. Tú sabes que cuando era oficial muy joven, a mí me llamó mucho la atención de ver en una instalación militar de inteligencia palomas mensajeras. Ah, caray. Y claro. en la época del terrorismo, en los primeros años, se usaban palomas mensajeras. Palomas mensajeras. Los agentes enviaban mensajes a través de palomas mensajeras y palomas que salían desde Iquitos y llegaban a Lima. Sí, por supuesto. O sea, era toda una sección de comunicaciones secretas con palomas mensajeras. O sea, estamos hablando de los años 80. Obviamente, eso se fue perdiendo, Se ¿no? supone que es una cosa antigua. Y en la Primera Guerra Mundial había un gran sistema de palomas mensajeras. Claro. Y había soldados especializados en disparables. Y en la Segunda Guerra Mundial los americanos ordenaron destruir cualquier vestigio de este tipo de aves. En Hawái los japoneses transmitían información desde la isla de Hawái hasta la isla de Japón con palomas mensajeras, digamos. Tenía un oficial, un amigo que fue el último encargado de manejar esa sección en Perú antes de que se desactive, No me ¿no? diga, hombre. Sí, era muy interesante. Cuando estuve de jefe tratamos de recuperarlas, pero es muy difícil porque es todo un arte. Demora tiempo, personas dedicadas, ¿no? Y bueno, la vorágine del día a día gana, Hay ¿no? que amaestrar a las Claro, palomas. es todo un tema. Esto demora. Es un tipo de palomas, es un entrenamiento, y después hay que cuidar las crías, porque ya tienen una consecuencia, digamos, de transmisión genética. Es impresionante. Bueno, entonces, ¿se puede pronosticar qué podemos esperar de este hombre proverbial que además tiene una chapa perfecta de inteligencia, que es la de conejo? Bueno, sí es posible a través de análisis hacer proyecciones, ¿no? A ver, si juntas las variables de capacidades de gestión de información, conocimiento, de importancia, que se involucran con una toma de decisiones no auditable, el gobierno no es permeable a la supervisión, el presidente no hace declaraciones públicas. Si se utiliza esas capacidades dentro de una organización no institucionalizada, en un proceso de cambio como el que estamos viendo, ¿no? De enfrentamiento total contra lo que ellos llaman viejas estructuras, lo único que es previsible es el peligro y el alto riesgo. Un gobierno como el actual, que muchos dicen que no tiene rumbo, pero sí tiene rumbo, se va a ver muy fortalecido con personas que conocen y que pueden manejar información. Yo le puedo pedir a ¿usted hace consultas privadas? Sí, consultas de riesgo político, o sea, de análisis. Eso es un poco, ¿no? Para el mundo económico eso es hoy día vital. El problema es que las personas, y un poco eso yo lo veo en mi trabajo, las personas asociadas con el mundo económico tienen un grave problema en el sentido de que
colocan la economía por encima de la política. Sí. Y obviamente eso funciona cuando hay un orden, Sí. un espacio de En cumplimiento de la ley. transición, de convulsión, etc. Exacto. En momento de convulsión, transición, guerra, conflicto, la política lamentablemente está sobre la economía. Y ese es el principal riesgo que no se entiende acá en el Perú. Por eso es que no hay unidad, no hay liderazgo político y el marxismo está jugando solo en la cancha, o sea, no tiene adversarios. Lo que estamos viendo de conflictos y disfunciones son sus limitaciones y peleas internas, pero al frente de ellos no hay absolutamente nadie que pueda hacerle frente en términos políticos. Ese es lo complicado de la situación actual. Bueno, pues tenemos mucho que conversar sobre esto. Son temas que están en el pan de cada día, en lo que usted dice, el poder real, el poder verdadero, no el poder aparentemente formal, de los tatachines, como se decía antiguamente, la banda, no sé cuánto. Está bien, está bonito pues para la televisión, pero eso no... Eso no es el poder real, tienes toda la razón. Así no funciona la cosa. Coronel, muchas gracias. No, las gracias a ti, Chema. Muy amable.